ciberseguridad, profesional en ingeniería de sistema y con posgrado en auditoría de sistema. El ingeniero Lora cuenta con una amplia trayectoria en la gestión de riesgo y la implementación de estrategias de protección en entornos digitales. Sin más preámbulos, cedemos la palabra a Víctor. Bienvenido. ¿Puedes ¿Me abrir el escuchan? micrófono? Muy buenas noches, estamos por aquí, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. No, listo, entonces agradecerles, primero que nada, muy buenas noches a todos y todas los participantes y miembros de la directiva del capítulo de ISACA Santo Domingo. Agradecerles, ¿verdad?, por la oportunidad y agradecer, primero que nada, al Dios Todopoderoso que nos ha permitido estar aquí a cada uno de nosotros para, tanto de mi parte, transferirles el conocimiento que hoy vamos a estar brindándoles a ustedes y ustedes escuchando de este lado para adquiriendo ese conocimiento que hoy se van a llevar con el tema que nosotros vamos a impartir en el día de hoy, ¿no? Que es el riesgo de cumplimiento normativo en los pagos digitales, que son mejores prácticas tanto para usuarios como para organizaciones. Y definitivamente esta presentación no es excluyente de ninguna entidad, no es excluyente, no es tipificada hacia un público en específico y hacia un rubro en específico, sino que va orientada tanto a lo que son usuarios finales que consumen servicios o que prácticamente lo que pagan por un bien y un servicio que van a adquirir, y también para las organizaciones que gestionan estos riesgos, que manejan ambiente o datos de tarjetas de crédito, que ese es el enfoque en el que va orientado esta charla del día de hoy. ¿Qué nosotros opinamos sobre la parte de los pagos digitales? Estos tienen que cada vez más hay organizaciones que están optando por utilizar los pagos digitales para evitar que las personas se desplacen hacia los comercios, que desde su cómodo hogar prácticamente usted pueda recibir ese bien o servicio que usted adquirió. Y entonces, por lo tanto, es importante comprender y abordar esas preocupaciones de seguridad definitivamente asociadas con estos pagos digitales, porque obviamente, porque quizás estos pagos digitales brindan seguridad, brindan algo de confianza, pero sin embargo, como todo en la regla de la ciberseguridad, nada es 100% seguro y siempre va a quedar ese riesgo residual definitivamente en el que es propenso a diversas amenazas y a diversos tipos de ataques, ¿no? Y entonces, en esta charla, lo que vamos a hacer es que los participantes, tanto de su parte como participantes, van a aprender a lo que es identificar esas amenazas en los pagos digitales, analizar esos riesgos de seguridad que pueden existir dentro de este ecosistema de pagos digitales y evaluar algunas soluciones para mejorar la seguridad de estos pagos digitales y mejores prácticas para utilizarlo de forma segura. No me voy a presentar, aquí mi nombre es Víctor Lora, ya me hicieron parte de la presentación, ya han visto, ya han observado parte de mi experiencia. Aquí tienen debajo mi perfil de LinkedIn, si quieren lo capturan o prácticamente me pueden ubicar en LinkedIn y nos encontramos allí de una vez. Si de una vez me van a encontrar, a mí es fácil encontrarme, me van a encontrar por ese mismo nombre que tengo arriba con todas las certificaciones. Bien, eso es otro tema a conversar. Entonces, sin más preámbulo, vamos de una vez a iniciar con lo que es este conversatorio y esta charla como tal, de los riesgos de cumplimiento normativo en los pagos digitales. Entonces, bienvenidos a todos los que han llegado de manera posterior. ¿Qué son los pagos digitales? Esa es la primera pregunta que nos debemos de hacer. Estamos conversando y conversando sobre los pagos digitales. Estos son nada más y nada menos que transacciones que son facilitadas a través de medios digitales en línea, o sea, utilizando el Internet u otros medios electrónicos. Esto va desde transferencia bancaria, transferencias electrónicos, las carteras móviles o los wallets y esas aplicaciones de pago digital que son como el Internet Banking y esas aplicaciones que ustedes usan algunos para
para quizás obtener un bien o obtener un servicio. ¿Cuáles son esos tipos de pagos digitales que son más comunes? Bueno, tenemos esos pagos electrónicos en línea, ya hablábamos hace un momento de las transferencias, esos e-checks o cheques electrónicos, esos giros bancarios o esos wire transfers o transferencias internacionales que se hacen a través de la red SWIFT, que muchos de acá, de la banca y también usuarios finales la conocen, que esas transferencias internacionales que se hacen de banco a banco, se hacen por la red SWIFT la mayoría o todas. Y también hay otras redes que no son SWIFT en otros países europeos. También tenemos esas apps de pago móvil como PayPal, que es la más utilizada cuando ustedes van a comprar tanto en eBay, en Amazon y en otras páginas donde PayPal es uno de los principales y PayPal funge a su vez como procesador de pago. También está Venmo, otra que es muy utilizada en Estados Unidos, y también una muy conocida como Zelle, que muchos de los pagos definitivamente o muchas transferencias de dinero se realizan a través de estas plataformas Zelle. También están esas billeteras digitales o esas wallets que la mayoría de todos utilizamos aquí para poder, y casi la mayoría de las entidades de intermediación financiera han permitido su uso para poder prácticamente portar esa tarjeta de crédito o de débito que usted utilizaba físicamente dentro de sus carteras a utilizarla en una billetera electrónica, tales como Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, que son esas que son las más habituales. Están las tarjetas digitales, es decir, estas tarjetas de crédito, débito o prepago en billeteras móviles. O sea, estas son las que van fuera de estos servicios o de estas aplicaciones anteriormente mencionadas. O sea, hay bancos en el país y también globalmente o internacionalmente existen lo que son los bancos digitales. Es decir, esos bancos que prácticamente no tienen presencia física, sino que esos bancos brindan todos sus servicios del núcleo de un banco, pero de forma digital. Entonces, están esos pagos sin contacto, que son las tarjetas de Near Field o prácticamente con el uso que utilizan tecnología de ondas electromagnéticas para poder hacer el swipe o el desplazamiento hacia el punto de venta de la tarjeta. Y monedas, son esas transacciones digitales basadas en blockchain y otro tipo de criptomonedas. Entonces, ¿por qué? Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué se han disparado el uso de los pagos digitales? En primer lugar, pagar por esos artículos en efectivo o con tarjetas físicas, como siempre hemos portado, requieren que los clientes vayan físicamente a los comercios y que esos artículos lo lleven consigo, lo que puede exponerlos a robos o asaltos, ¿verdad? En la vía pública y en la calle, como solemos decir popularmente. Además de que los comercios o esas transacciones físicas que se hacen a través de comercio requieren que definitivamente esas organizaciones o esas entidades tengan activos líquidos o en efectivo dentro de sus instalaciones, lo que también los expone a cualquier riesgo de asalto o a cualquier riesgo, o puede convertirlo en objetivo de un ataque, de un robo físico. Y entonces, con estos pagos digitales, la situación se moderniza un poco. ¿Por qué? Porque estos se transfieren de manera automática y casi inmediata a una cuenta bancaria del comercio, que esta la maneja lo que le llama un banco adquiriente. Un banco adquiriente no es nada más que una entidad financiera dedicada a manejar las cuentas bancarias de los comercios. Y esto elimina prácticamente o reduce definitivamente el riesgo de tener esos activos en efectivo dentro de los comercios. Por esa misma razón, porque definitivamente ustedes saben lo difícil que es poder penetrar a una entidad de intermediación financiera, pero no imposible. Entonces, ¿por qué también se disparó? Se disparó por lo que vivimos hace alrededor de 5 años atrás, que fue nada más y nada menos que el confinamiento y los cierres y los cierres de negocio del COVID-19. Entonces, nosotros por estas nos dimos en la necesidad de poder realizar transacciones a través de pagos digitales. O sea, ¿cuántos de aquí no utilizamos
la banca digital para poder hacer nuestros pagos digitales? ¿Cuántos de aquí no utilizamos? ¿Cuántas personas que quizás vivan o tienen familiares en los Estados Unidos utilizaron las plataformas anteriormente mencionadas como Cash App, Zelle, entre otras, para poder hacer pagos? O sea, todo esto lo disparó, todo esto fue algo que se había mencionado hace mucho como un cisne negro, ¿verdad? Que eso lo ha mencionado anteriormente nuestra presidenta del capítulo. Ese evento que fue han sido de cisne negro, un evento inesperado, un evento que nosotros no sabíamos que iba a pasar. Entonces, ese evento disruptivo que ocurrió hizo que se dispararan definitivamente esos pagos digitales, y hasta el sol de hoy, 5 años después de haber ocurrido esto, los pagos digitales son a lo que nos hemos acostumbrado. Si yo pusiera que me levantaran la mano cuántas personas tienen la tarjeta en su wallet, aquí me van a responder más de la mitad de las personas. Y eso lo tengo claro, porque o sea, somos tecnólogos, somos vanguardistas y somos modernistas, y entonces hay unos cuantos que nos gusta por seguridad mantener esa información de tarjetas a la antigua, definitivamente, de utilizar el mecanismo antiguo de mantener la tarjeta en esa cartera de radiofrecuencia, porque también portar esa tarjeta en un wallet lleva riesgos consigo, definitivamente, de igual manera de hacer transacciones fraudulentas y todo lo demás. Entonces, a finales de este año 2020, donde ocurrió en los Estados Unidos, utilizaban inicialmente o totalmente algún tipo de pago digital. Y ya estas plataformas les, les, les hemos hecho mención. ¿Cuánto ustedes piensan que vale su información en Internet? O sea, yo les estoy haciendo esa pregunta muy capciosa. Estoy seguro que ustedes van a adivinar ahora cuánto vale su información en Internet. Adivinen cuánto vale su información en Internet. Los detalles de una tarjeta de crédito puede valer hasta $110. El precio puede ser hasta menor de esos $110. Obviamente, dependiendo, esto apunta a los diferentes tipos de tarjetas, si es una tarjeta Gold, si es una tarjeta Black, si es una tarjeta Platinum. O sea, estos precios apuntan hacia ese monto, ¿no? Los detalles de inicio de sesión, definitivamente, para acceder a una cuenta bancaria o a una cuenta de una persona, valen desde 30 hasta $500, dependiendo del tipo de plataforma. Si es a una plataforma bancaria, a una plataforma de pago como PayPal, entre otras plataformas. Y una licencia de conducir puede valer en la web oscura o en el mercado negro hasta $60. Pero no solamente nos quedamos hasta ahí, sino que definitivamente les voy a mostrar otra tabla donde hay un precio promedio de los diferentes tipos de tarjetas de crédito que pueden existir. O sea, hay prácticamente detalles de tarjeta de crédito con un balance hasta $5,000 por 120, un promedio de $120, hasta 1,000 puede costar 80, inicios de sesión robados para bancos, prácticamente con mínimo 2,000 en una cuenta, y entre otros. O sea, eso, señores, y eso, estimados y estimadas, es lo que vale su información a través de la web, y es lo que vale en el mercado negro su información. O sea, para usted ese activo es bastante valioso, pero para que ustedes vean cómo ese activo tan valioso dentro del mercado negro se reduce absolutamente a casi nada. O sea, es poco valioso, no los encontramos poco valiosos para el precio ¿verdad? Que puede, como precio no lo encontramos, es una baratija, pero definitivamente el valor intangible que eso tiene para nosotros, el precio es mucho mayor de ahí, definitivamente. Y eso les quería traer a colación, cuánto vale su información en Internet, y más de este tipo de información que es importante para nosotros. Bien, entonces pasaré a esta siguiente parte, que son los riesgos y amenazas de los pagos digitales. Y adivinemos cuál es el primer riesgo dentro de estos pagos digitales. ¿Cuál es el primer riesgo? Los riesgos de terceros y esos riesgos de cadena de
suministro. O sea, ¿por qué se complican estos riesgos de terceros y de lo que son entidades interconectadas o entidades de terceros que con lo que se tienen conexiones directas? Y por lo tanto, definitivamente, y también no solamente esas conexiones directas, sino que las empresas, para quizás alivianar un poco sus costos, están subcontratando definitivamente terceros. Pero no solamente están esos terceros, sino que esos terceros definitivamente subcontratan otros terceros, que se le llaman cuartos o quintos dentro del eslabón de la cadena de los riesgos de terceros. Entonces, al prácticamente tener esos cuartos y quintos, esos terceros que se le llaman cuartos y quintos subcontratados, traen riesgos de seguridad adicionales. Y definitivamente al no contar, si esos terceros, cuartos o quintos cuentan con controles de seguridad suficientes, definitivamente todos los datos que se van a compartir entre estos van a quedar expuestos a riesgo, como el caso de SolarWinds, caso Uber, entre otros ataques que han sido producto de esta subcontratación, porque definitivamente pudiese mencionar que el riesgo de terceros está definitivamente compenetrado o está cerca, a tope con la ingeniería social, definitivamente. Entonces, por tanto, este riesgo, este vector de ataque es el más común ahora mismo, esta parte de los terceros. Y entonces, al aceptar estos pagos digitales, los comercios suelen trabajar con esos procesadores de pagos, con esos proveedores que son procesadores de pagos, bancos adquirientes, proveedores de sistema de punto de venta, pasarelas, entre otros. O sea, eso y ingresan su número de tarjeta. Ustedes ven que cuando ustedes entran a la página del comercio, los hacia otra página, estar el pago con tarjeta, que es habitualmente el pago, el mecanismo de pago digital más habitual que podemos encontrar. Bien, entonces, antes de pasar al otro riesgo, a un segundo riesgo, este riesgo prácticamente es el más común y este riesgo no es nada más y nada menos el llamado PEPCAC prácticamente. ¿Y qué significa el PEPCAC? El PEPCAC, nada simple y llanamente, significa que el problema existe entre la silla y el teclado. ¿Y quién es el problema que está entre la silla y el teclado? Nosotros, los humanos, los capa 8, tanto los usuarios finales como los usuarios que suelen administrar esos recursos tecnológicos y de ciberseguridad, definitivamente que se ponen a disposición para eso, tanto para el usuario final como también el usuario final para su mismo consumo. Y entonces, antes de plantear este riesgo quería tocarles esta parte del PEPCAC. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el riesgo que queríamos hablar? En definitiva, ese riesgo que son las estafas de phishing o ese phishing dado por ingeniería social. Y es que el cual es uno de los métodos más eficaces y probados para robar información y sigue siendo eficaz hasta el momento. Porque cuando se lleva a cabo este tipo de estafa, estos actores maliciosos lo que hacen es que envían una comunicación aparentemente inofensiva a esos usuarios desprevenidos o a esos usuarios que definitivamente no tienen la capacidad o no están lo suficientemente concientizados para poder identificar un phishing o para poder identificar un correo malicioso, en pocas palabras. Entonces, afirmando ser una fuente conocida, una fuente de confianza, porque esa es la estructuración que le dan los ciberatacantes a este tipo de correos de phishing. O sea, lo hacen tan sofisticado y tan estructurado que a veces uno puede, si uno no, como, como usuario, tanto como usuario final o como prácticamente eh, alguien que cumple una función de seguridad lógica, no así, se puede caer de manera fácil. Y entonces eso es lo que lo hace atractivo, este tipo de ataque para poder probar este tipo de información. Y como parte de este tipo de ataque, el ciberatacante o el cibercriminal suele solicitar esa
información personal confidencial. ¿Para qué? Para completar una solicitud urgente, como rellenar esa solicitud de préstamo que requiere datos bancarios o hacer un pago a algo que usted piensa que es debido y no es debido. Y entonces, una vez que esta víctima de este ataque puede acceder a esa solicitud, esos cibercriminales utilizan esa información personal para acceder a esos fondos, es decir, o puede obtener ese dato de tarjeta, que solamente con el número de tarjeta y lo que se le llama el CBV o el card code value o el valor de código de tarjeta que sirve para autenticar la transacción. Con esto, de manera digital, se pueden hacer pagos. Y tanto el personal, desde el personal junior hasta los altos directivos pueden ser objeto de este tipo de estafas, que al final dan lugar a exposiciones de datos y a robos de información. Bien, entonces tenemos el malware, que es otro riesgo y amenaza atípica dentro de un entorno de pagos digitales. ¿Por qué? Porque se produce cuando un usuario final descarga una aplicación que suele ser de igual manera inofensiva o un adjunto que puede contener ese software malicioso. Y una vez que este software malicioso infecta el dispositivo, el cibercriminal tiene acceso a toda la información almacenada. Y ahí es que se obtienen esos inicios de sesión, a cuentas bancarias, se obtienen esa información o ese número de tarjeta, entre otras informaciones. Y aunque muchas empresas tienen instalados esos firewalls o cortafuegos y esos XDR o respuesta y detección extendida y endpoint detection y firewall basado en host, o sea, esos controles de seguridad atípicos para equipos de usuario final, a menudo, ¿qué puede hacer ese usuario final? Yo quiero descargar esta aplicación y yo necesito intentar hacerle un bypass o eludir definitivamente o omitir estos controles de seguridad como tal. Entonces, eso es lo que suele suceder con el malware. Y cada vez son más las empresas o los comercios que procesan esos pagos digitales, tanto con tarjetas de crédito, con otros mecanismos, a través de una tableta o un teléfono inteligente como sistema operativo en el punto de venta. O sea, están utilizando definitivamente un sistema operativo de punto de venta dentro de estos equipos para procesar. Entonces, ¿qué suele suceder? El tema está y la mayor preocupación se encuentra en estos datos de tarjeta, porque si obviamente el comercio no almacena los datos de tarjeta, pueden tener un riesgo mucho menor de sufrir alguna exposición de datos o alguna brecha de datos. Entonces, pero definitivamente, si una empresa, o como quiera, si una empresa es afectada por un malware, definitivamente esto le puede causar serias consecuencias. O sea, y definitivamente más sería consecuente si se da una exposición de datos de tarjetas de crédito. Está el scripting. El scripting es muy utilizado en lo que son los pagos a través de comercios, de páginas web de comercios, tales como la que utilizan habitualmente Amazon, eBay, Chain, por decir algo, entre otros comercios, ¿no? Entonces, el scripting prácticamente consiste en inyectar lo que es código malicioso en esos sitios web que pueden tener una vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, estos se inyectan a través de lo que son esos formularios o esas páginas de pago. Y entonces, cuando se inyectan, si estos formularios o estas páginas de pago están vulnerables a este tipo de ataques, por allí se puede robar información a través de un cross scripting, también a través de lo que se llama el SQL injection, o sea que pueden obtener acceso a esas bases de datos donde definitivamente se almacenan datos de tarjeta y pueden hacer un select y obtener esa información y exponerla o alterar esos procesos de transacción para, en vez de hacer esa transacción en nombre del cliente, en vez del cliente hacer esa transacción, perdón, el atacante la realice en nombre del cliente. Y entonces también eso se utilizan scripts automatizados para realizar esos fraudes masivamente, como haciendo pruebas con lo que son tarjetas generadas o tarjetas que ya fueron expuestas, y también pueden haber accesos no autorizados a esas páginas de pago. Y entonces estos ataques no solo comprometen la seguridad del cliente, sino también la confianza en esas plataformas que el cliente está utilizando para poder realizar pagos, porque
definitivamente no hay, no hay un riesgo que sea más difícil de recuperar que el riesgo reputacional. Las pérdidas económicas en algún momento se pueden recuperar. El riesgo de perder la confianza del cliente y perder la reputación dura mucho más para recuperarse que esas pérdidas que pueden haber por una exposición de datos. Bien, entonces, tres riesgos operativos a los que se enfrentarían esas empresas emergentes de pagos digitales. Riesgos. El nuevo en el vecindario también es un nuevo objetivo, es un nuevo de entidades que son bancos digitales, los cuales están realizando toda su bancarización a través del uso, a través de la digitalización. Ya, por lo que no existe ese mecanismo de la bancarización tradicional, que es ir a una sucursal bancaria y poder efectuar una transacción, sino que todos los procesos nucleares de un banco, tales como depósitos, préstamos y también emisión de tarjetas, de las cuales esas tarjetas son digitales, se pueden gestionar simplemente a través de un dispositivo móvil. Y ese banco nuevo y totalmente digital es muy atractivo. ¿Por qué? Porque ese lanzamiento de ese banco digital, todos aquí la mayoría son profesionales de la ciberseguridad y profesionales de la tecnología. Y ustedes saben que cuando usted le presenta un proyecto de esta magnitud a una junta directiva o se lo presenta hacia el más alto nivel dentro de la organización, va a existir la presión cuando se vende con ese caso de negocio, que esto va a traer tales retornos, tales éxitos. Cuando esto se vende a la junta directiva, se le vende con bombos y platillos de que esto va a ser lo mejor. Y entonces, ¿qué sucede? Empieza esa junta directiva allá arriba a, a poner presión. Y entonces esa presión que pone esa junta directiva hace que desarrollen ese producto rápido, pero el error número uno de desarrollar el producto rápido es no considerar las seguridades del diseño. Si la seguridad no es considerada desde el diseño, en este tipo de implementaciones, al final, cuando ya todo el bloque y todo el edificio esté armado, una simple falla en la estructura puede afectar definitivamente toda la aplicación. Entonces, prácticamente cuando se le presenta, como les decía, esto, se ejerce presión. ¿Por qué? Porque se busca que nosotros queremos cuando le presentamos este caso de negocio a la junta directiva, le decimos, con este tipo de aplicación nosotros vamos a traer clientes lo más rápido posible y nosotros vamos a aumentar de tantos clientes a tantos clientes. Y entonces eso prácticamente le pone a la junta directiva los ojos de dinero, como en las animaciones, ¿no? Y entonces ahí es que se empieza a ejercer la presión. Entonces esto lo convierte en un objetivo atractivo. Y entonces, ¿qué sucedió en un banco en China? Digital, un banco digital definitivamente, un banco virtual o digital, eh, salió al mercado y cuando salió al mercado en el primer día de su lanzamiento, sufrió un ataque de negación de servicio y eso provocó porque definitivamente se probó de que la aplicación va a estar disponible para el cliente, se hizo todo el desarrollo, pero al no considerar esa seguridad a que este ataque. Entonces, por eso el mensaje que les quiero dejar en ese nuevo vecindario es que es importante encontrar ese equilibrio entre la innovación y la concienciación cibernética. ¿Por qué? Porque algo tan simple como un correo, darle clic a un correo, como responder a una llamada de ingeniería social, puede comprometer esos datos confidenciales de los clientes. Crecimiento demasiado rápido para que la ciberseguridad pueda seguir el ritmo. Estos nuevos procesos empresariales, esta digitalización y el uso de nuevas tecnologías introducen esas lagunas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos de los estándares, reglamentos y normativas son adaptados a una imagen o a un punto en el tiempo donde
no se considera esa modernización o esa digitalización, sino que, por ejemplo, nosotros estamos en una época donde está la inteligencia artificial y donde está el cloud o la nube en potencia, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Muchas de las normativas y muchos de los reglamentos, muchas de las leyes, tanto de nuestro país como internacionalmente, no se han pensado o no se han pensado para o sea, por el tiempo en las cuales fueron derogadas, al haber ese crecimiento vertiginoso, no han sido consideradas definitivamente. Y entonces este crecimiento, o sea, al no revisar y no haber una actualización constante del conocimiento de esas, o de la base de conocimiento de esas leyes, esto prácticamente no va con la visión, y entonces pudiese afectar el crecimiento y retrasar el crecimiento del negocio. Entonces, esto aumenta significativamente la exposición a situaciones adversas y a amenazas que prácticamente ya sean introducidas por estos sistemas del banco digital, de estos bancos digitales, por los terceros o por las personas. Y entonces, por ejemplo, esta campaña promocional de un banco virtual, de otro banco virtual en otro país, atrajo a más clientes de los esperados durante la fase inicial de su lanzamiento. Y, y esta era la misión. O sea, la misión era atraer clientes, pero quizás no se preocuparon por la parte tecnológica y por la estabilidad de dicha plataforma. Y hablábamos de este riesgo ya temprano sobre la subcontratación o los riesgos de terceros. En esta en esta delegación de las empresas hacia los terceros para poder prácticamente hacer o brindar servicios en nombre de la empresa, es inevitable de que ciertos productos están siendo, están siendo delegados hacia terceros. Entonces, realizar ese proceso de debida diligencia, algunos de los que trabajan aquí trabajan en esa. Es importante destacar que aunque la tecnología y las actividades se externalicen en un momento, que y las responsabilidades se compartan, que la accountability o prácticamente la responsabilidad final nunca se externaliza. Siempre la responsabilidad final va a quedar bajo la organización que está delegando esa tarea en un tercero. Es importante saber esto, porque siempre prácticamente suele pasar de que hay un mal concepto de que cuando se le delega y se le transfiere la responsabilidad a un tercero, la rendición de cuentas se va totalmente hacia el tercero, y eso es totalmente erróneo. Siempre esa responsabilidad final y la responsabilidad legal de lo que suceda con la información con la que el cliente, usted le está brindando ese servicio, siempre se queda bajo la organización. Y entonces es importante y fundamental garantizar que sus terceros, independientemente de su tamaño, cumplan con las normas y reglas y regulaciones y buenas prácticas de seguridad. Y siempre también esto es importante, involucrar al área legal para poder definitivamente preparar esas cláusulas o términos legales que van a ser utilizados de seguridad, que deberán ser acogidos por esos terceros a quienes vamos a contratar para delegar algún servicio. 5 mejores prácticas de seguridad para los usuarios finales, para mejorar esa seguridad de los pagos digitales. ¿Cuáles son? 1. La primera es la más importante. Ya habíamos hablado del PECTA. Para nosotros, reducir ese problema que está entre la silla y el teclado, siempre es importante hacer esa capacitación y concienciación sobre seguridad. Y entonces es importante que las empresas siempre tengan esa campaña de concientización. En el Full Day hubo una charla bastante amena y bastante comprensiva de esta parte de la concienciación y capacitación y entrenamiento de seguridad del usuario, porque por ahí, o sea, por ahí es que empieza y comienza la seguridad, por concientizar el usuario, y siempre debe participar. No es que el usuario solamente haga esto por cumplir un checklist, o como se decía en la misma conferencia, o por ya enfriarse con auditoría, como solemos decir en el ámbito popular, no, sino que esto lo va a ayudar a que prácticamente usted no se convierta en alguien desprevenido y que pueda ser expuesto. También, también en esas capacitaciones se deben emplear, se debe capacitar sobre el buen uso de las contraseñas, cómo identificar posibles correos de phishing,
cómo prácticamente manejar la información sensible y cómo manejar los activos tecnológicos de las entidades. El segundo es uno bien conocido, contraseñas y autenticación multifactor, utilizar esa misma contraseña, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la Barbie 01, fulanito 01, utilizar contraseñas únicas y complejas para cada cuenta del pago digital a fin de protegerse contra estos ataques. Si tiene capacidad a las contraseñas, esa autenticación. Excelente, Estimados, por aquí excelente. aparentemente Vamos a se ver. cayó. Sí. Por Buenas noches, mi nombre es Rosa Damaris. ¿Me oyen? Buenas noches. Sí, pasó algo con la conexión. Sí, adelante. Víctor. Creo que hay alguna interferencia en la comunicación Ok, de Víctor. Sí, está compartiéndonos pantalla nueva estamos por vez. acá. Les escucho ahora. ¿Pueden ver mi pantalla? Ah, ahora sí, listo, ahora sí, Víctor. Listo, continuamos, estimados. Entonces, bien, nos quedábamos en esto muy importante. El código, verifique 2 veces los códigos QR. Muchos de acá suelen ir a restaurantes, suelen ir a muchos comercios donde están estos códigos QR puestos a disposición. Es importante siempre, a veces váyase a la antigua en un restaurante y pida el menú tradicional y no confíe mucho en los códigos QR. ¿Por qué? Porque estos códigos QR suelen ser el escenario de muchos atacantes para poder ejecutar sus ataques. Y entonces para esto alteran originalmente esos papeles o esos lugares donde se colocan esos códigos QR originales, o sea, en esos parquímetros, en esos puntos de ventas. Es importante prácticamente verificar 2 veces y hasta, y si usted definitivamente verifica en esas 2 veces algo anómalo, es mejor no utilizar el QR y utilizar siempre los métodos tradicionales. ¿Ok? Cuidado con esas cuentas, esas tarjetas donde hay cuentas de ahorros vinculadas. Es importante, prácticamente, lo que le voy a resumir aquí, siempre es utilizar ese tipo de tarjetas o si usted va a utilizar una tarjeta, transfiérase los fondos hacia una tarjeta donde usted, de débito, donde usted tenga fondos que no esté utilizando, o una tarjeta que tenga muy pocos fondos para definitivamente poder reducir el riesgo de poder tener una transacción fraudulenta de muy alto valor. Y entonces es importante utilizar esa cuenta secundaria que contenga un saldo bajo antes de usted realizar cualquier tipo de pago en un comercio. Y no menos importante, en las páginas o en los comercios electrónicos, verificar siempre el candadito o verificar que se estén utilizando cifrado de manera segura en estas páginas de pago. Aunque definitivamente ya los ciberatacantes están utilizando maneras sofisticadas para poder adquirir certificados y poder prácticamente hacer de que se aparente esa página maliciosa ser una página legítima. Y entonces es importante como usuario final de seguridad, profundizar un poquito más sobre la información de certificado como tal.
Bien, tanto poderoso digital, el cual es Víctor, el te está escuchando un PCI poquito DSS o acortado. PCI DSS. ¿Me escuchas mejor? Te estaba escuchando acortado hace un momento. Ok, voy a ver si quito la cámara un momento para asegurar mejor la conexión. ¿Me escucha mejor ahora? De acuerdo, sí. Sí. Ok, entonces decía que nosotros vamos a entrar en este último tramo a la parte de PCI DSS, que es el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago, que es uno de los estándares más utilizados dentro de este campo de los pagos digitales y el comercio electrónico. Bien, entonces, el cumplimiento de este estándar es responsabilidad de las entidades que de alguna manera u otra almacenan, procesan o transmiten lo que son datos de tarjeta viente o lo que se le llama en su término anglosajón Card Holder Data o CHD y datos o lo que son datos de autenticación sensibles, por lo que sus siglas en inglés podrían impactar la seguridad del dato del tarjeta viente o los datos de autenticación sensibles. A continuación, les voy a mostrar para PCI que es el dato del titular de la tarjeta. Lo que son los datos del tarjeta viente incluyen lo que son el número de cuenta principal o el Primary Account Number o PAN, que son los 16 dígitos que están dentro de sus tarjetas de crédito o de débito. Está el nombre del tarjeta viente, está la fecha de vencimiento, fecha de caducidad y el código de servicio, que es un código que utilizan las entidades financieras para identificar el tarjeta viente o identificar la tarjeta como tal. Están también los datos de autenticación sensibles, que esos son los que el estándar como tal se preocupa más porque sean protegidos, que son los datos de pista completos, que son los datos de la banda magnética o los datos del chip, que en este caso de pagos digitales no son utilizados, pero sí el segundo que se le llama el código de verificación de la tarjeta o el CBB, CBB, CBC o en sus siglas. Y también está el PIN o los bloques de PIN, que en este caso, este último y el primero, no se, como decía, no se utilizan dentro de los pagos digitales, pero sí son datos que se deben proteger, ¿ok? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo es la composición de una tarjeta, que muchos la conocen, quizás los que trabajan en entidades de intermediación financiera, pero para los que no conocen, aquí está, o esos datos o sirven también para efectuar los pagos sin contacto o los contactless. Está lo que dice card number, que es el PAN o el número de cuenta principal, el número de tarjeta, la fecha de expiración y el nombre del tarjeta viente. Entonces está la banda magnética, la firma del tarjeta viente, un holograma y el CBC o el CBB, como le hemos llamado anteriormente, que es un mecanismo de autenticación para la transacción. Y entonces el estándar tiene 6 objetivos de alto nivel y 12 requerimientos por los cuales se debe cumplir dentro de este estándar. Prácticamente incluyen lo que son controles de seguridad de la red, configuraciones seguras, el cifrado de los datos, la actualización periódica del software y el desarrollo de sistemas seguros, la restricción del acceso o control de acceso, la autenticación, el monitoreo y la prueba de la red y los programas y políticas de seguridad de la información. ¿Ok? Estos son los 12 requisitos con los cuales el estándar definitivamente suele trabajar y los vamos a explicar de una manera cortita. Entonces, ¿cuál es el primer requisito con el que el estándar inicia? El estándar inicia con lo que son instalar y mantener lo que son los controles de seguridad de la red. Lo primero y lo primordial es la seguridad de la red. ¿Por qué? Porque las transacciones que se hacen con tarjetas de crédito o con tarjetas de débito a través ya sea de pagos digitales o a través de pagos en los comercios, obviamente esos datos viajan a través de la red y por lo tanto, como esos datos viajan a través de la red, ese es el primer paso para alcanzar el cumplimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente para ese entorno donde se procesa y transmite datos de tarjeta debe estar aislado o segmentado de los demás entornos de una organización, ya sea de un comercio o de una entidad de intermediación financiera. Y también, aparte de segmentada, debe mantener una seguridad que permita controlar el tráfico, tanto entrante como saliente,
que va hacia esas redes. ¿Y qué hace el concilio de PCI? El concilio prácticamente ha pensado en más allá del perímetro tradicional, porque ya atípicamente se ha pensado o se había diseñado el estándar con el perímetro tradicional, que es las redes en premisa, con un firewall, y con un router. Ya esto va más allá que de un perímetro tradicional, de un firewall y un router, sino que ya va orientado hacia esas redes definidas por software que se utilizan en los entornos de cloud o en los entornos de nube, tales como las NACL o los security groups que se utilizan en esos entornos. Y entonces, cuando estos cortafuegos se configuran correctamente, es decir, cuando las reglas se configuran con orígenes y destinos restringidos hacia los entornos que solamente deben tener hacia donde el entorno de datos del tarjetaviente debe tener comunicación, cuando se aplican ese nateo para poder esos servicios que son de cara al público no ocultar esas IP privadas que ustedes tienen, hacerle ese backup o copia de seguridad a las configuraciones de los dispositivos de red, revisar sus reglas de firewall y entre otros controles que les invito a que se lean el estándar para poder leerlo. Y cuando esta configuración se hace de manera correcta, obviamente pudiésemos tener un entorno de pagos bien seguro. Y también la segmentación es importante. ¿Por qué? Porque ayuda a reducir el alcance de una posible evaluación de PCI, porque este marco es evaluable como muchos ya saben. ¿Ok? Tenemos el segundo y no menos importante, que es la aplicación de configuraciones seguras en los componentes del sistema. Como ustedes conocen de fábrica, los sistemas operativos, aplicaciones, bases de datos, entre otros componentes, siempre vienen con una configuración por defecto o una configuración de fábrica. Y esas configuraciones de fábrica ya son conocidas por los ciberatacantes. Y por lo tanto, el estándar nos invita en este requisito a poder definir y estandarizar una línea base o estándares de configuración segura para poder todos esos componentes de sistema, tales como les decía previamente, sistemas operativos, de usuario, de servidores, de usuario final, las aplicaciones, las bases de datos y los dispositivos de red, poder endurecerlos. Y los sistemas de punto de venta y las terminales de punto de venta donde se realizan estos pagos, que no es menos importante, endurecer todo esto y configurarlo de manera segura para reducir los riesgos de esas configuraciones o malas configuraciones vulnerables que exponen estos activos, que exponen estos activos a diversas amenazas. Y entonces, dentro de estos están esta parte de desarrollar esos estándares, están también la parte de configurar esos parámetros de manera segura de cada uno de los sistemas. También esa implementación de diversos sistemas operativos por servidor de base de datos, un servidor de base de datos no mezclarlo con uno de aplicaciones, sino que cada servidor y que cada servicio tenga un rol, tenga un único rol. Entonces está también la parte de conectarse a esos equipos de manera segura a través de SSH y también ese acceso a lo que le llaman no consola. O sea, a esos equipos que usted directamente no se tiene que conectar, ir al data center para conectarse. ¿Okay? El requisito 3 y el más importante de la norma, proteger el dato del tarjetaviente. Aquí se aplican lo que son el cifrado de estos datos, la identificación de los roles y perfiles que deben tener acceso a estos datos. Está el manejo de llaves criptográficas o el manejo de la criptografía para estos datos que son almacenados y que son transmitidos. También conocer cuáles son los tipos de datos que va a almacenar la organización. Es importante destacar que el estándar prohíbe tajantemente almacenar lo que son datos de autenticación sensibles, que son lo que hemos hablado previamente, que son el PIN, el bloque de PIN, el CBB y los datos de pista, porque definitivamente son datos muy sensibles y el estándar, ese dato es prohibido almacenarlo en una entidad. Y como volvía en la retrospectiva anterior, conocer esa regla de retención de datos. Aquí las entidades de intermediación financiera tienen definido por normativa
10 años, pero en otros países pueden tener diversos tiempos de retención en los cuales esa retención de ese dato debe establecerse para poder almacenar ese dato por ese tiempo específico. El número 4, cifrar los datos en su transmisión. O sea, prácticamente si usted está compartiendo datos de tarjeta, definitivamente hacia otras entidades, usted tiene que cifrar esos datos hacia dónde van. Aplicar VPN, IPsec, entre otras tecnologías. El 5, instalar y actualizar regularmente lo que son el anti-malware y todo lo demás. O sea, el anti-malware en las estaciones de trabajo, servidores, también garantizar de que ese anti-malware no pueda ser modificado ni eludido por los usuarios, mantenerlo actualizado, también restringir el uso de dispositivos removibles, entre otros controles. El número 6, desarrollo seguro. O sea, aplicar desarrollo, como decía desde el inicio, la seguridad en el desarrollo de aplicaciones desde el inicio, también prácticamente analizar e identificar las vulnerabilidades para estas aplicaciones, también identificar el software o componente de terceros y también los procesos de gestión de cambios que todo auditor y todo prácticamente tenemos. El número 7, que es restringir el acceso a los datos, controlar el acceso a estos datos a través de controles de acceso basado en roles y definiendo a quién usted le va a permitir y a quién usted le va a denegar el acceso hacia esos datos de tarjeta viente. El número 8 está la parte de la identificación de los usuarios y la autenticación. Definitivamente aquí es donde he hablado de la parte de contraseñas seguras, MFA, el uso restringido de las cuentas compartidas, uso de las cuentas de servicio restringido también. Está esa autenticación multifactor, tanto a nivel de conexiones remotas como autenticación multifactor en todos los componentes de los sistemas. Y también esos controles de autenticación de contraseñas que nosotros conocemos. Y también el no almacenar contraseñas en lo que es el código fuente de las aplicaciones. Tenemos el número 9, que es restricción de la seguridad física hacia esos entornos sensibles o a esas áreas en las instalaciones donde se procesan, almacenan y transmiten datos de tarjeta. O sea, mantener ese registro de visitantes, esa videovigilancia, destruir esos datos confidenciales si usted prácticamente almacena datos confidenciales de tarjeta, el manejo de esos almacenamientos fuera de sitio o backups fuera de sitio, también el manejo de los dispositivos de punto de venta, porque también se deben asegurar esos dispositivos de punto de venta, entre otros controles. El número 10, realizar ese seguimiento y monitorear los datos y la red, es decir, el monitoreo a través de herramientas de detección como el CIEM y también esos logs, tener y registros o pistas de auditoría, tenerlos activos en cada uno de los componentes del sistema. Y también garantizar de que esos logs se sincronicen con tiempo de red. Estos son algunos de los controles por mencionar. Tenemos poner a prueba y monitorear la seguridad de la red. Aquí entra lo que son la detección de puntos de acceso inalámbrico no autorizados. Están la parte de análisis de vulnerabilidades internos y externos. Están las pruebas de penetración anuales y también otras para las entidades que son proveedores de servicio, que son cada 6 meses. También está en los temas de tener una herramienta de monitoreo de integridad de archivos para monitorear la integridad de los archivos críticos del sistema, tener el IDS y el IPS, entre otros controles por mencionar. Y también está definitivamente el más importante, respaldar la seguridad con políticas y los programas de cumplimiento. Aquí es donde entra neurálgicamente el programa de cumplimiento de este estándar con una política de seguridad de la información, políticas de uso aceptable, entra la respuesta incidente para datos de tarjeta, los entrenamientos de phishing, ingeniería social, y también entran temas de identificar esos activos que están en end of life o esos activos que están en depreciación, tener un inventario y, no menos importante, el alcance de estándar. Bien, entonces, reflexiones finales para cerrar esta charla de hoy. Estos pagos digitales se han convertido en una parte integral de nuestra vida cotidiana, pero con el aumento de su uso surge
la necesidad de mejorar la seguridad de los mismos. Y siguiendo las mejores prácticas y manteniéndose informados sobre estas amenazas de seguridad actuales, los consumidores y las organizaciones que le brindan servicios a estos consumidores pues, tienen que protegerse y puedan protegerse de lo que son estos riesgos de seguridad asociados a los pagos digitales. Y aquí he culminado con estas preguntas y respuestas para del público. Si tenemos 5 minutos, o si no tenemos tiempo, definitivamente hasta aquí hemos llegado, y agradecerle por la oportunidad a todos y todas. Sí, sí, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Víctor Lora por su interesante y valiosa exposición, las cuales nos llevan a identificar las amenazas en los canales digitales y asimismo implementar las mejores prácticas para mejorar y cuidarnos al fin de evitar caer en fraudes tecnológicos. Como bien él mencionaba, tenemos la parte ahí de las preguntas y las respuestas. Ustedes pueden escribirnos ahí en el chat cualquier duda, cualquier inquietud que tengan sobre este tema que hemos desarrollado en esta noche. Pueden dejar sus preguntas en el chat. Bueno, en lo que las personas se animan, mencionarles que para aquellas personas que tuvieron una duración de 45 minutos en este webinar, pueden registrarlo como un CPE a sus certificaciones en ISACA. Así es. Bueno, Víctor, como que las personas no sé si que están tímidas o qué es lo que sucede. No, al parecer Sí. tan tímida, no Le pregunten, quedó, no, Tímido, sí. están tímidos. o quedó muy claro al parecer, o son muy conocedores, Sí, ¿verdad? Porque también, Sí. aquí Angélica, estamos que rodeados de expertos. hicieron una pregunta sobre las anteriores webinars. Están subidas en nuestro canal de YouTube. Pueden buscarlo en nuestro canal de YouTube, así es. Isaca Santo Domingo, y ahí las que los expositores permitieron pues grabar, pues se compartieron. Grabar y compartir. Los Correcto, que no, se le ha enviado a su correo la grabación de manera particular. Y los correcto. que no han permitido grabar, pues no, definitivamente. No Y está los disponible. CPE, todos están ya en sus perfiles, los que tienen certificaciones, que han participado en webinar anterior. Pueden Tenemos un comentario aquí. Bueno, me dice, excelente ponencia, Víctor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que nos detiene en República Dominicana para adoptar aplicaciones de pagos rápidos como otros países de la región que ya lo han hecho? Muy bien, saludos, Aldo. Algo que expresé anteriormente, ¿no? Cuando habías entrado en la exposición, cuando hablaba del crecimiento rápido, el tema está en las normativas y en las regulaciones que se han aplicado desde este tipo de entidades que manejan estas aplicaciones de pago. ¿Por qué? Porque hay que recordar que estas normativas se crearon en un punto del tiempo donde no se consideró estas nuevas tecnologías, o sea, estas regulaciones y muchas de estas entidades para poder desarrollar estas aplicaciones, como bien se puede conocer, se deben de apegar a esto, y más si estas entidades son si estas entidades son entidades de intermediación financiera, como tú puedes conocer, estas se apegan para desarrollar cualquier cosa y para poder avanzar a esto, y se apegan a estas leyes y marcos normativos que existen en este país. Entonces, por eso era que hablaba de esta revisión, de esta revisión en particular de estos estándares y de estas normas. Cuando entienda que se revisen estos estándares, el cloud. Se está frizando un poco, Víctor. Se está frizando un poco. Estás frizado ahora, Víctor. Las Está preguntas. frisado. Víctor, estabas frisado, te comentaba, y ahí te frisaste por un tiempecito. Ok, Yo seguimos por creo que es acá. mejor que apagues la cámara así por un Ok, momentito. sí, Bueno, ok, seguimos. tenemos otra pregunta aquí. Nos comenta Sergio
Muchas gracias, Víctor. Excelente, excelente ponencia. Pregunta, ¿qué oportunidades de mejora, según tu opinión, tenemos en República Dominicana en términos de cumplimiento para fortalecer la protección de los pagos digitales? Respondiendo lo mismo, revisar lo que nosotros tenemos actualmente, revisar nuestra postura sobre ese cumplimiento normativo, porque hay que recordar por ejemplo, el reglamento de seguridad cibernética y de la información, que es el del Banco Central de la República Dominicana, que es uno de los reglamentos por el cual se fundamentan las entidades financieras, es un reglamento que fue desarrollado o sea, fue pues derogado en el 2018. O sea, del 2018 al 2025, ¿cuántos años llevamos? Entonces, llevamos más de 7 o 8 años, definitivamente. Entonces, al llevar esa cantidad de tiempo, no estamos definitivamente considerando las nuevas tecnologías a las que se están adaptando otras entidades internacionales y otros países y otras naciones, hasta que no desarrollemos y visualicemos nuestra postura y empecemos a ir abrazando poco a poco y dejando la resistencia hacia esas nuevas tecnologías, entendería que prácticamente nosotros pudiésemos tener un gran avance en este tema. Ok, excelente. Aquí nos hacen un comentario. Dicen, en Meta, tipo Facebook, se quedan con los datos completos de la tarjeta de crédito. ¿Por qué lo hacen? Dicen. Y agrega, solo deberían cobrar el valor pactado y uno tiene que eliminar esos datos para hacer publicidad con ellos. Excelente ponencia y felicitaciones. Bueno, la pregunta es Muy esa, bien, que ¿por qué se quedan con los datos de la tarjeta? muy bien. Hay que verificar si dentro de las políticas de Meta, si Meta cumple con este estándar PCI, de que ellos almacenan datos de tarjeta viente dentro de sus bases de datos, porque probablemente puede que ellos guarden el dato de tarjeta y entonces ese dato de tarjeta, ellos tienen, como hablaba hace un momento, una política de retención la cual ellos deben cumplir con sus clientes. Y entonces hay que verificar si estas políticas de retención de datos que tiene Meta para este tipo de información están dispuestas al público, porque si no están dispuestas al público, obviamente ya con haber aceptado los términos y condiciones que casi todos los profesionales aquí, yo estoy seguro que el 90% cuando van a aceptar algo, no leemos los términos y condiciones de privacidad. Entonces, es importante leerse esos términos y condiciones de privacidad, porque ahí puede haber esa cláusula de la retención de esos datos. Y hay que ver qué tanto Meta está recogiendo. Si Meta definitivamente está tomando datos de autenticación sensible, que son los más peligrosos, o sea, si Meta está tomando CBB y está guardando CBB para las transacciones, tienen que revisarse, como diríamos en buen dominicano. O sea, eso es bastante peligroso. Excelente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Aquí tenemos, bueno, ya estamos ahí sobre tiempo, ¿no? Pero igual le haremos llegar la pregunta a Víctor para que puedas entonces apoyarnos ahí. Estamos llegando al final de nuestro webinar, riesgo de cumplimiento normativo en los pagos digitales, mejores prácticas para usuarios y organizaciones. En nombre de ISACA Santo Domingo Charter, agradecemos sinceramente al ingeniero Víctor Lora por compartir su experiencia y conocimientos con nosotros. Y a todos ustedes por su activa participación. Esperamos que los aprendizajes adquiridos hoy contribuyan a fortalecer las prácticas de seguridad en sus organizaciones y el uso personal de pagos digitales. Les invitamos a mantenerse atentos a nuestras próximas actividades y capacitaciones, recordándoles renovar su membresía de ISACA. Claro que sí. Tendremos unas rifas para aquellas personas que renoven, perdón, su membresía antes de diciembre. Y esto es 2 cursos. Vamos a estar rifando 2 cursos de su elección, de lo que tengamos agendado para el cierre de este año. Así que anímense y pónganse al día con sus membresías. Estará vigente hasta el 31 de diciembre este sorteo de 2 cursos de su elección totalmente pagos. No incluye la certificación. Entonces, para mantenerse al tanto de nuestras actividades, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, LinkedIn. Y ahí podrán obtener y revivir los momentos de nuestras actividades, como fue el ISACA Full Day. En YouTube pueden conseguir
los videos de ese gran evento y muchas cosas más que tenemos ahí publicadas. Así que suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando carguemos contenido. Y nada, bueno, pues que pasen muy buenas noches, muchas gracias y hasta luego. Gracias a todos ustedes. Feliz Gracias, resto de la noche. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Bye bye. Gracias, Angélica. A la orden. Bye bye.